Vale, vamos a empezar con la clase de los saludos, un tema muy importante en cualquier idioma. En español, el saludo principal, que la mayoría, aunque no hayáis estudiado nunca español, ya lo conoceréis, es hola. ¿Sí? Hola es como decir hello en inglés es hola, pero recordar, como os dije en la clase del abecedario, que la H no suena en español, ¿sí? Es hola, ¿vale? Tenemos hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Sí? Aquí le preguntamos, ¿cómo estás? Hola, profesor. Hola, profesor, ¿sí? Fijaros cómo voy pronunciando, ¿sí? Para que os vayáis familiarizando con la pronunciación del idioma español. Buenas a todos. Buenas a todos. Buenas también es muy utilizado en España para saludar por primera vez a alguien o en este caso a un grupo de personas. También sirve, ¿sí? El hola también sirve para todos, ¿sí? Puedes decir hola a todos. También es válido, ¿sí? Hola a todos, buenas a todos, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Buenas, ¿qué pasa? ¿Sí? Es muy común el saludar y luego poner una pregunta para preguntarle a esa persona cómo estás, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Sí? Muy importante. Tenemos el hola y el buenas. Los dos son muy válidos. Es un poco más formal el buenas, pero el hola también está y es muy utilizado además y es válido. Muy importante también a la hora de saludar, tenemos que tener en cuenta en qué momento del día estamos, ¿sí? Porque no es lo mismo estar por la mañana, por la noche o por la tarde, ¿sí? Vamos a tener que saludar de una forma diferente, ¿sí? En el caso del idioma español, para saludar cuando es de mañana, puedes decir hola, pero si dices buenos días, es como el good morning en inglés, buenos días, ¿sí? Para la mañana, ¿eh? Importante. O sea, si pasan las 12 del mediodía, ya no digáis buenos días. Tendríais que decir buenas tardes, ¿vale? Vemos unos cuantos ejemplos para que veáis cómo se usa en una frase el buenos días. Buenos días, Wally. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿dormiste bien? Buenos días, clase. ¿Veis? Se suele usar mucho, como he dicho antes, las preguntas después de un saludo, ¿sí? Buenos días, aquí el nombre, Wally. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿dormiste bien? Buenos días, clase. Aquí entras a la clase y quieres saludar a toda la clase, al grupo en general, y dices buenos días, clase. Para la tarde se usa buenas tardes, ¿sí? Buenas tardes, ¿vale? Repite siempre que necesites conmigo, ¿sí? Lo importante es que te quedes con la pronunciación. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora, ¿sí? Si es un chico o si es una chica, si es un hombre o una mujer, señor, señora, ¿sí? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos. Aquí saludas a todos tus amigos. Está tu grupo de amigos allí, llegas allí por la tarde y dices buenas tardes amigos. Para la noche tendríamos también su propio saludo, ¿sí? Buenas noches. Se puede decir buenas noches mamá. Por ejemplo, cuando vas a dormir le dices buenas noches a tu madre. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Wally. Que descanses bien. ¿Sí? Le deseas unas buenas noches. Pero también es un saludo, ¿sí? Buenas noches a todos. Entras en algún restaurante que están tus amigos y saludas a todos en general. Buenas noches a todos. Y como os he dicho ya varias veces en esta clase, los saludos suelen ir acompañados de una pregunta sencilla, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sí? Repetimos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Recordar por la mañana. Buenos días, ¿qué tal? Por la tarde. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Por las noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Vale? Y como vamos a ponernos en la otra parte, ¿sí?
Imaginaros que es a vosotros a los que os saludan. Tenéis que saber responder también, ¿sí? De una forma sencilla vais a poder responder a alguien que os esté saludando, ¿vale? Recordar que estamos en nivel básico de español y obviamente hay otras formas de responder, pero con estas ya vas a ir más que bien, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo responderíamos al ¿cómo estás? Por ejemplo, a esta, hola, ¿cómo estás? Puedes decir, estoy bien, puedes decir, muy bien, y si no estás bien, puedes decir, estoy mal, ¿sí? Estoy triste, puedes decir, estoy triste, estoy enfadado. Hay varias formas de responder cómo estás. ¿Qué tal? Te dicen buenos días, ¿qué tal? Tú puedes responder, bien, gracias, todo bien y si no estás del todo bien, hay una expresión que es más o menos, ¿sí? Más o menos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Sí? Me va bien, muy bien, gracias. Las dos están bien para responder un cómo te va. ¿Sí? Al final, la mayoría de estas respuestas sirven para todas estas preguntas, porque al final te están preguntando lo mismo de una forma distinta, ¿sí? Al final van a servir para todo. Vale, vamos a practicar lo aprendido. Os voy a dejar aquí, como siempre, en cada clase, en este caso, 4 frases para que intentéis adivinar cuál de estos saludos va aquí dependiendo de lo que diga la frase, ¿sí? Son ejercicios fáciles, de momento son muy básicos, ¿sí? Viendo el vídeo anterior, tirando para atrás, vais a poder hacerlo muy fácilmente. Así que probar de hacerlo, si lo hacéis bien, me lo ponéis en los comentarios. Yo lo voy a ver si está bien, os voy a dar un like a ese comentario y así vamos a ver vuestro progreso también, ¿sí? No solo escuchar, sino también escribir. Importante, ¿vale? Sabes, repite este vídeo las veces que te haga falta para entender los saludos, ya que es un tema muy importante y que te va a servir mucho o por si estás en España y te cuesta integrarte, los saludos es algo fundamental, que sepas saludar y que sepas responder a los saludos. Así que esto es todo para esta clase. Nos vemos en la clase número 5. Hasta luego.